obligaciones del empleador, del sector privado, al inicio de la relación de trabajo. He querido comenzar, antes de tocar las obligaciones en sí mismas, que hemos visto que son llenado el registro, la PLAME, lo que es el boletín pensionario, calificación del trabajador y el periodo de prueba, con unas normas que nos van a servir no solo para esta parte del módulo 1, sino para los distintos módulos. ¿Por qué? Recuerdan que he hablado de obligaciones y que las obligaciones les he dicho que muchas veces esencialmente tienen que ver con aspectos de carácter formal, con aspectos de trámite, con el cumplimiento de obligaciones formales. Y estas obligaciones están referidas, hemos mencionado, tanto frente al trabajador, es decir, se mueve la administración interna de la empresa o la burocracia interna de la empresa para cumplir esta obligación frente al trabajador, y también las obligaciones que se desprenden frente a comunicaciones, exhibiciones, registros, cumplimiento de exigencias, de comparecencias frente a distintas administraciones. Administración de trabajo, de inspecciones, la tributaria, la migratoria, la judicial. Bueno, esto tiene que ver con el aspecto administrativo. Y debemos recordar que el aspecto administrativo no solo tiene que ver con la relación de nosotros como empleadores, es decir, como administradores, como administrados frente a las distintas administraciones, que en materia obligacional es muy importante, sino que al interior la misma empresa se convierte en una administración privada, que se relaciona con, en este caso, con el trabajador. Entonces, frente a las obligaciones, tenemos las actuaciones ante las administraciones públicas y al interior de las administraciones privadas. Y muchas veces estas han funcionado de manera lenta, engorrosa, lo cual nos implica un costo. Y no solo me refiero a las administraciones públicas, sino también a las privadas. Bueno, a finales del año 2016 y también durante el año 2017, y que ha tenido impacto hasta ahora y sigue teniendo impacto, ha creado unas bases muy importantes, se dieron normas que aprobaron medidas de simplificación administrativa, tanto para las administraciones públicas como las administraciones privadas. Como producto de ello, aparecieron términos que vamos a ver como la interoperabilidad, el hecho de la garantía la presunción de veracidad de los documentos para evitar los excesivos formalismos. Por eso es que se modificó la ley del procedimiento administrativo general, que es una ley importantísima, que es la ley 27.444, todos, abogados, administradores, economistas, todos los que tenemos que ver con el ámbito laboral, debemos conocer algo de esta ley, de la ley 27.444. Y para quienes no somos especialistas en derecho administrativo, pero que nos interesa revisar el contenido de la ley 27.444, que es una norma amplísima, tiene cientos de artículos, es casi un código, les recomiendo el libro del doctor Juan Carlos Morón Urbina. Es un libro que ha sido editado, creo que va por la 4ª edición. Lo he ido comprando a lo largo de los años. La primera la compré creo que cuando era practicante. Ya ahora he comprado la 4ª edición. Es un magnífico, magnífico libro, y lo recomiendo. Y me halaga decir que en el Perú tenemos tratadistas de derecho administrativo de talla internacional, ¿no? Así como en España se tiene a Garrigues, García de Enterría. Bueno, en el Perú tenemos a Juan Carlos Morón Urbina, que es un magnífico intérprete de la ley administrativa. Bueno,
recomiendo su lectura para quienes estén interesados. Y miren, estas modificaciones de corte administrativo, muy relacionadas con las aplicaciones que vamos a desarrollar, dieron a que se modificara sucesivamente el TUPA del Ministerio de Trabajo. Tanto es así que en los últimos 5 años el TUPA del Ministerio se ha reducido a casi la tercera parte, si no es la cuarta parte. O sea, ha sufrido un adelgazamiento total, porque donde el ministerio intervenía y pedía exhibiciones e impedía registros, bueno, ya hay registros que ya no existen, o se siguen manteniendo las presentaciones, pero con aprobación automática, etc. Ha habido todo un cambio en ello. Lo primero es mencionar el decreto legislativo 1246, que a ustedes como empleadores les interesará mucho porque, como les decía, buena parte de las obligaciones que vamos a tratar aquí es frente a entes administrativos. Otras, les he dicho, es al interior. Es decir, los empleadores vamos a funcionar como administración privada y frente a la administración pública funcionamos como administrados. Bueno, se han dado toda una serie de cambios que deben funcionar en ambos ámbitos, en el ámbito de la administración pública y la administración privada, de simplificación, de eficacia, de eficiencia, de celeridad, equidad en los procedimientos administrativos para poder garantizar los derechos e intereses de los administrados. Para eso se han dado medidas como la interoperabilidad, veremos en un momento rápidamente de qué se trata, la prohibición de exigencias de información y de documentos a los administrados, la facilitación en los procedimientos administrativos. Recuerden, no solo frente a lo público, sino también internamente. Y las responsabilidades de los funcionarios, tanto públicos como las responsabilidades de los funcionarios privados para garantizar que fluya el trámite administrativo, tanto el interno como el que se tiene que llevar ante la administración. ¿Qué es este nuevo concepto de la interoperabilidad? Y que van a ver que está muy relacionado con distintas fases de los módulos que vamos a desarrollar. La interoperabilidad, en virtud de esta nueva categoría de la interoperabilidad, se dispone que las entidades de la administración pública, de manera gratuita, se deben interconectar y pongan a disposición mutuamente entre todas las administraciones, pongan a disposición o permitan el acceso o suministren información o acceso a sus bases de datos actualizadas que administran o que recaben o sistematicen o que crean o que posean respecto de los distintos usuarios o administrados, de tal manera que las demás entidades puedan requerir necesariamente o por mandato legal para la tramitación de los distintos procedimientos administrativos, de tal manera que la información que tenga, cree, administre, requiera o posea, por ejemplo, la SUNAT, esté a disposición de la SUNAFIL. Y de igual manera, de la SUNAFIL para con la SUNAT. La información de la SUNAFIL o de la SUNAT para con la Administración de Justicia, para con la Administración Migratoria, para con las administraciones regionales. De tal manera que no tenga el administrado, por ejemplo, la empresa, tener que estar presentando información que ya maneja algún ente de la administración pública. Un ejemplo de ello muy corto, los mayores me entenderán, porque ahora nos manejamos con el RUC, pero antes existía registro o sea, un número, un número así como el RUC, como empleador, como centro de trabajo,
como un registro ante en ese entonces no era la ONP, sino el IPS, tanto para pensiones como para seguridad social. Un registro comercial que se hacía ante el Ministerio de Economía y Comercio. Después, un registro ante la Administración Tributaria, que teníamos nuestro carnet tributario. Y así podría seguir. Me quedo con 5 que yo recuerdo de los que he alcanzado. Y los empleadores tenían que manejar todos esos registros. Una primera reforma que se hizo a comienzos de los 2000 es juntar todos los registros en uno solo. ¿Quién lo iba a manejar? Bueno, hubiese podido ser cualquiera de las administraciones. Se pensó, ¿cuál es la administración más fuerte y organizada? La tributaria. Bien, se creó primero el registro unificado, después ya el registro único del contribuyente, el RUC. Y el RUC nos permite identificarnos frente a todas las administraciones, la judicial, la tributaria, la aduanera, la tributaria, la de trabajo, la regional, la local, todo. Eso era como una especie de antecedente remoto de la interoperabilidad. Aquí se busca, claro, va a ser como menciono, va a tener un carácter progresivo. Cada vez se van a ir interconectando más las administraciones, de tal manera que no sean islas, sino estén conectadas. De tal manera que si yo ya tengo un registro, un trámite que lo tiene una administración en particular, otra administración no tiene por qué exigírmela a mi empresa, porque otra administración se la puede dar. Se interconectan en ellos, operan interconectadamente entre ellos. Esa es la interoperabilidad. Bueno, esa interoperabilidad también debemos introducirla a nuestras empresas. Yo me doy cuenta como abogado laboralista, asesor de distintas empresas, que cuando voy, comienzan ahí las tensiones y se pelean entre recursos humanos, contabilidad, administración, tributación o el área legal. Porque cuando hay un problema, es que yo ya lo mandé, esto lo tenía recursos humanos. Y entonces, ¿por qué yo no sé? Dice tributación o contabilidad. O el área legal que hace el contrato dice, a mí nunca me llegó, dice recursos humanos. Igual, son administraciones privadas y que tienen distintos entes administrativos, que mientras más grandes son, mayor es la diferencia entre, por ejemplo, el departamento legal, recursos humanos, contabilidad, tributación, seguridad. Tienen que estar interconectadas, de tal manera que el trabajador no tenga que hacer trámites ante cada una de ellas. O una administración interna, como recursos humanos, opere aisladamente. Tienen que lograr que haya una interoperabilidad, así como la ley le exige a la administración pública, también una interoperabilidad interna. Se los digo porque veo cómo les cuesta a las grandes instituciones y cómo se pelean entre ellos, y muchas veces están más cuando convocan a un directorio para yo poder responder a aspectos laborales, parece que llegan ahí a salvar, entre comillas, salvar su pellejo. Yo le digo, perdón, yo no vengo como inquisidor aquí, vengo a responder a ustedes. Y cada uno dice, porque yo mandé, a mí no me tienen que... Veo que esta es una empresa que tiene problemas serios de administración interna. Por eso que quería comenzar planteándoles que, así como el Estado introduce la interoperabilidad para su administración, debemos hacerlo internamente. Por ejemplo, la administración pública ha comenzado con que es gratuito los trámites de la identificación y estado civil, antecedentes penales, judiciales, policiales,
grados y títulos, la vigencia de poderes y designación de representantes legales, la titularidad o dominio sobre bienes registrados, de tal manera que cuando actúe ante distintas administraciones, no debería estar probando que, que soy, por ejemplo, que tengo un debido poder, que tengo una debida registro, porque eso deberían interconectarse, pero está funcionando todavía en forma escalonada, paulatina, y pese que ya hay mandato en algunas cosas, se siguen exigiendo.